Buenos días compañeros, nuestro seminario es de cuidados de enfermería al paciente renal. Por mis compañeras Gisela Castro, Dania Petro y mi persona Kelly Luna. Nuestro asesor es el profesor Efren Caus. La insuficiencia renal es una afección en la cual los riñones pierden la capacidad de eliminar los desechos y equilibrar los fluidos, provocando la acumulación de niveles nocivos de desechos, desequilibrando la composición química de la sangre. La insuficiencia renal se divide en insuficiencia renal aguda y crónica. La insuficiencia renal aguda. Este es un síndrome clínico potencialmente reversible, el cual está caracterizado por el rápido deterioro de la función renal. Este tiene como elemento común o como característica principal la elevación brusca de los azoados o la elevación o concentración de los productos nitrogenados en la sangre, caracterizados principalmente por la urea y la creatinina. Su progresión se deriva de la incapacidad para la regulación de la homeostasis del medio interno, como consecuencias o teniendo consecuencias clínicas graves si no se tiene o si no se aporta un tratamiento inmediato u oportuno. Puede presentarse progresivamente siliente, o sea que puede aparecer y no se pueden mostrar síntomas inmediatos. Aunque la etiología de la insuficiencia renal aguda es multifactorial desde el punto de vista clínico, se realizó una clasificación para un mejor enfoque diagnóstico y terapéutico. Entonces, la insuficiencia renal aguda se clasifica en prerrenal, intrínseca o parenquimoso y postrenal u obstructivo. Para el buen funcionamiento de la función renal se necesitan tres premisas, que son una adecuada perfusión sanguínea, la integridad del parénquima y la permeabilidad de las vías excretoras. En la forma prerrenal, la retención de sustancias nitrogenadas es secundaria a una disminución fisiológica de la función renal, o sea, hay una disminución de la perfusión renal y por esto se da una alteración. Las causas de la insuficiencia renal aguda prerrenal son hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circulante, taponamiento cardíaco y embolia pulmonar. Como no hay necrosis del tejido renal, la retención nitrogenada se puede revertir dentro de las 24 horas siguientes después de haber logrado una adecuada perfusión renal. O sea, esta es totalmente reversible. En la insuficiencia renal intrínseca hay daño tisular agudo del parénquima renal. La localización del daño puede ser glomerular, vascular, tubular o intersticial. La forma más frecuente de esta insuficiencia renal intrínseca es la necrosis tubular aguda, que se puede dar ya sea isquémica o nefrotóxica. Isquémica, que es secundaria a factores que provoquen hipoperfusión. Se puede decir que cuando no se corrige una insuficiencia renal prerrenal, esta puede llegar hasta una insuficiencia renal intrínseca. Otra parte de la insuficiencia renal intrínseca son las enfermedades tubulointersticiales, como lo son enfermedades idiopáticas, infecciosas, inmunológicas, neoplásicas o por fármacos. Las glomerulopatías, que pueden ser nefritis aguda. La insuficiencia renal aguda postrenal es obstructiva, por lo que se puede dar en diferentes niveles, ya sea uretral, vesical y uretral. Si esta obstrucción persiste o no se soluciona a tiempo, también puede llegar a una insuficiencia renal intrínseca. Diagnóstico. Para el diagnóstico, primero vamos a tener en cuenta qué tipo de insuficiencia renal se está presentando. Debemos esclarecer si es de reciente inicio, o sea, si empezó hace poco,
o si es una forma de presentación de la insuficiencia renal crónica, que ya lleva más tiempo. Tenemos que esclarecer o indagar acerca de los antecedentes personales, familiares y también la clínica. Esta nos va a ayudar al establecimiento del diagnóstico diferencial. Una vez se hace el diagnóstico, vamos a tener en cuenta entonces la identificación del factor etiológico, la valoración de la extensión y gravedad de la afectación, la necesidad y tipo de intervención terapéutica que se necesita para este paciente. Para la valoración diagnóstica vamos a tener en cuenta un incremento relativo del 50% o del 0.3 miligramos por decilitro de la creatinina sérica en 24 horas. Vamos a realizar una anamnesis en la cual vamos a valorar si hay antecedentes personales o patologías previas o si se le ha administrado al paciente nefrotóxicos. También si ha tenido situaciones precipitantes como hipovolemia, como traumatismos y deshidrataciones extremas. En la anamnesis vamos a tener síntomas o vamos a ver clínicas diferentes. Por ejemplo, en la prerrenal vamos a notar vómitos, diarrea, hemorragia del tubo digestivo por consumo de algunos fármacos. En la renal vamos a encontrar fiebre, astralgia, erupción. En el laboratorio vamos a encontrar primero en el parcial de orina oliguria menor de 400 ml en 24 horas. También vamos a notar proteinuria. En la sangre, el aumento de la creatinina sérica. En los paraclínicos que se van a realizar para una valoración diagnóstica más profunda, se van a realizar valoraciones radiológicas y biopsia de riñón. Esto para determinar si hay algún tipo de obstrucción. Para el tratamiento, primero vamos a hacer una optimización hemodinámica con la administración de los líquidos para restaurar la función renal y así normalizar la función y el restablecimiento de la diuresis si fuera posible. Vamos como segundo a hacer una corrección de líquidos y electrolitos, por lo que hay que vigilar el potasio, el sodio, el calcio y determinar si de pronto hay hiperpotasemia, hiponatremia. También vamos a hacer una interrupción de fármacos nefrotóxicos si fuera este el caso en el que se estuvieran administrando fármacos que son nefrotóxicos. Se va a hacer una interrupción de estos medicamentos, un ajuste a la dosis de los medicamentos administrados y se va a emprender el tratamiento de sustitución de la función renal si así lo conviene, a través de la diálisis con el cual nos va a aliviar la sobrecarga volumétrica resistente a los diuréticos, una diálisis peritoneal o hemodiálisis si este fuera el caso. En el tratamiento de la insuficiencia renal aguda intrínseca, una vez establecida la necrosis tubular aguda, no existe un tratamiento que cambie su curso. Se aplican medidas generales para la monitorización de las constantes de vigilancia de volúmenes, corrección de alteraciones electrolíticas y acidosis si estas están presentes, tratando a aquellos factores prerrenales con un control hemodinámico estricto. El tratamiento de la diálisis para la insuficiencia renal aguda intrínseca se debe iniciar pues lo más precoz posible, con el fin de preservar la situación metabólica del paciente y evitar complicaciones sobreañadidas. Este tratamiento se realiza cuando hay sobrecarga de volumen e insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión arterial, cuando la creatinina plasmática está mayor de 8 a 10 miligramos por decilitro y cuando persisten las alteraciones hidroelectrolíticas, también cuando hay pericarditis urémica. El tratamiento de la insuficiencia renal aguda postrenal
es la desobstrucción precoz con el fin de restablecer el flujo urinario. Vamos a realizar la colocación de una sonda tipo Foley con el fin de disminuir la presión intravesical y así permitir el flujo de la orina. Si con esto no fuera posible y si la obstrucción transcurre, se va a colocar un catéter endoluminal punta doble. El tratamiento de la hemodiálisis en estos casos solamente se reserva para aquellos que tengan un compromiso vital inmediato. La escala de Rifle. En esta escala es un instrumento de clasificación que unifica los criterios clásicos de la insuficiencia renal aguda. Esta lo que va a hacer es facilitarnos la estratificación de los enfermos. Y van a ser clasificados de la siguiente manera. Primero, el riesgo, que están en riesgo, en el cual va a haber un incremento en la creatinina sérica de 1.5 veces o una disminución en el índice de filtrado glomerular mayor del 25%. Cuando ya hay una lesión, se da un incremento de la creatinina sérica 2 veces en valor basal. Cuando hay falla, se da un incremento 3 veces al valor basal de la creatinina sérica o una disminución del 75% en el índice de filtrado glomerular o una creatinina sérica mayor de 4 miligramos por decilitro con un gasto urinario menor de 3 mililitros por kilogramo por hora sostenido en 24 horas. Cuando hay pérdida, se considera una falla renal aguda persistente por más de 4 semanas. Y cuando ya hay una falla renal sostenida por más de 3 meses. La escala de Aki. La escala de Aki nació de una modificación que se le hizo a la escala de Rifle en 2004. Esta nueva clasificación solamente tiene 3 clasificaciones, las cuales son lesión renal aguda 1, en el cual hay un incremento de la creatinina igual o mayor a 3 miligramos por decilitro o incremento del 150 a 200% de la creatinina basal y un gasto urinario menor a 5 ml por kilogramos por hora por más de 6 horas. En lesión renal aguda tipo 2 hay un incremento de la creatinina de 200 a 300% de la basal y el gasto urinario va a ser menor a 5 ml por kilogramo por hora por más de 12 horas. En la lesión renal aguda 3 hay un incremento de la creatinina más del 300% de la basal con creatinina de 4 miligramos por litro o tratamiento con reemplazo renal. Aquí el gasto urinario va a ser menor a 5 ml por kilogramo por hora por más de 24 horas o anuria por 12 horas. Hola compañeros, mi nombre es Dania Petro y continuando con el seminario voy a seguir con lo que es insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿a qué se le conoce o qué es la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica? Tenemos que decir primero que todo que esta es una de las principales enfermedades que afecta a la población mundial hoy en día y que está íntimamente ligada a otras patologías que más adelante veremos. La insuficiencia renal crónica es el deterioro progresivo e irreversible de la función renal. En pocas palabras, los riñones pierden lentamente su capacidad para eliminar toxinas y controlar el volumen de agua del organismo de una persona. Es la existencia de una lesión renal o filtrado glomerular menor de 60 milímetros por minuto durante un periodo mayor o igual a los 3 meses. Factores de riesgo de la insuficiencia renal crónica. El factor de riesgo es un atributo que se asocia con mayor probabilidad a un pronóstico. Las situaciones de riesgo que favorecen esta enfermedad son múltiples y se agrupan en diferentes grupos. Primero vamos a encontrar los factores de riesgo de susceptibilidad a esta patología o la insuficiencia renal crónica. Entonces, estos son los que aumentan la posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Y dentro de estos encontramos la diabetes, la hipertensión, la obesidad, edad avanzada, historia familiar con insuficiencia renal crónica. También podemos encontrar
los niños que nacen con bajo peso al nacer. Aquí hay que recalcar que la diabetes y la hipertensión son los principales factores de riesgo para que una persona padezca de esta patología. Ahora continuamos con los factores iniciadores. Estos son los que pueden iniciar directamente el daño renal en una persona. Y dentro de estos podemos encontrar lo que son las enfermedades autoinmunes, las infecciones sistémicas, las obstrucciones de vías urinarias bajas, las infecciones urinarias. Siguiendo con los factores de progresión. Estos son los que pueden empeorar y acelerar el deterioro de la función renal en una persona. Dentro de estos factores de progresión encontramos la proteinuria persistente, una hipertensión mal controlada, una diabetes mal controlada, un tabaquismo, la anemia y dislipidemia. También encontramos los factores de estadio final. Estos son los que incrementan la morbilidad en los estadios finales de la enfermedad renal crónica. Y aquí encontramos los pacientes que tienen una dosis baja de diálisis, acceso vascular temporal para diálisis, hipoalbuminemia, los que tienen una derivación tardía a nefrología y pacientes que presentan anemia. Manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal crónica. Cuando la función renal está solamente mínimamente alterada, es decir, se encuentra un filtrado glomerular de 70 a 100% de lo normal, la adaptación es completa y los pacientes no muestran síntomas ureicos. A medida que la destrucción de las nefronas progresa, disminuye también la capacidad de concentración del riñón para eliminar la carga obligatoria de solutos, y esto hace que aumente la diuresis. Las manifestaciones clínicas y bioquímicas más características agrupadas por aparatos y sistemas encontramos las siguientes. Dentro del sistema nervioso se pueden presentar encefalopatías urémicas, polineuropatía periférica, una neuropatía autonómica, y estas pueden provocar que la persona manifieste o presente dificultad de concentración, que también tenga trastornos en la sudoración. También pueden presentar lo que es una hipotensión ortostática. Continuando con el sistema hematológico, aquí los pacientes pueden presentar una anemia, una difusión plaquetaria, un déficit inmunitario que se ven manifestados en síntomas. Pueden manifestar palidez, astemia, taquicardia. También pueden manifestar una menorragia o también cuando sufren lesiones o se cortan mínimamente y tienen un sangrado excesivo. Dentro del sistema cardiovascular se puede presentar lo que es una hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca congestiva, una angina de pecho o también una arritmia, que se pueden manifestar, por ejemplo, en lo que son los accidentes cerebrovasculares. Continuamos con los trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base. Aquí podemos encontrar lo que es una hiperfosfatemia, una hipocalcemia, hipermagnesemia, que se pueden manifestar en lo que es una hiponatremia, también en una hiperpotasemia y una acidosis metabólica. Continuando con el sistema locomotor, aquí se pueden presentar un prurito y dolores óseos. Estas se pueden manifestar en trastornos de crecimiento o también que el paciente puede manifestar una debilidad muscular. Siguiendo con el sistema endocrino, se puede presentar una dislipidemia, hiperglucemia, hiperinsulinemia. Y por último encontramos lo que es el aparato digestivo. Aquí se puede presentar una anorexia, náuseas y vómitos que se pueden ver reflejados en lo que es una hemorragia de vías digestivas altas o bajas, o también la persona puede presentar una diverticulitis. Diagnóstico. La detención del paciente con insuficiencia renal crónica
Permite intervenciones tempranas para evitar la progresión renal y prevenir las complicaciones cardiovasculares. Con 2 pruebas simples de laboratorio se pueden ayudar a identificar la presencia de insuficiencia renal crónica, quedando por fuera de estas el uso de la clásica recolección de orina de 24 horas de difícil ejecución y sujeta a errores. Las 2 pruebas son las siguientes. Un examen de orina completo que va a detectar la proteinuria y también se manda a hacer un examen de creatinina plasmática que permite estimar la función renal. Clasificación de la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica se clasifica en 5 estadios basados en el filtrado glomerular y en la presencia de manifestaciones de daño renal. Comenzando con el estadio número 1, que se caracteriza por la presencia de daño renal con una tasa de filtrado glomerular normal o aumentada, es decir, mayor o igual a 90 milímetros por minuto. El estadio número 2 se establece por la presencia de daño renal asociado con un ligero descenso de la tasa de filtrado glomerular entre 60 y 89 milímetros por minuto. Usualmente el paciente en estos estadios no manifiesta síntomas. El estadio número 3 se subdivide en 3A y 3B. En el 3A hay una disminución moderada del filtrado glomerular con o sin evidencia de una lesión renal. Este filtrado glomerular se encuentra entre un 45 y un 89 milímetros por minuto. Y en el 3B se encuentra la tasa de filtración glomerular entre un 30 y 44 milímetros por minuto. Al disminuir la función renal se acumulan sustancias tóxicas en el torrente sanguíneo que ocasionan una uremia. Los pacientes comúnmente presentan síntomas y complicaciones típicas tales como la hipertensión, anemia y alteraciones del metabolismo óseo. Algunos de los síntomas incluyen una fatiga relacionada con anemia o edemas y también se aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. En el estadio número 4 se refiere al daño renal avanzado con una disminución grave de la tasa de filtrado glomerular entre el 15 y el 29 milímetros por minuto. Los pacientes tienen un alto riesgo de progresión al estadio número 5 y de complicaciones cardiovasculares. A los síntomas que mencionamos en el estadio número 3 se le suma náusea, sabor metálico, aliento urémico, anorexia, dificultad para concentrarse, alteraciones nerviosas como entumecimiento y hormigueo en las extremidades. Y en el estadio número 5 ya hay un fallo renal y el paciente requiere de diálisis. Ya la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 15 milímetros por minuto y es necesario que el paciente se adhiera a un tratamiento sustitutivo. Tenemos que recalcar que en el estadio 1 y 2, aquí la función renal todavía es suficiente para mantener al paciente asintomático, debido a que la adaptación de las nefrones residuales en este estadio se mantiene la función excretora basal y la biosíntesis y otras funciones reguladoras del riñón. Complicaciones. Las principales complicaciones a nivel sistémico son las siguientes. Número 1, encontramos la anemia. La anemia en la insuficiencia renal crónica puede ser infradiagnosticada y no ser tratada de forma adecuada. Puede atribuirse a enfermedades renales si el filtrado glomerular es menor de 50 milímetros por minuto, aunque es más frecuente por debajo de 30 milímetros por minuto y en los pacientes con diabetes, en relación con los pacientes con nefropatía no diabética. Otra de las complicaciones son las alteraciones en el metabolismo mineral. Aquí el paciente puede presentar un déficit de vitamina D, una retención de fosfato y una hipocalcemia. También se puede presentar una sobrecarga del volumen.
Esta puede ser de las principales complicaciones evidenciadas. Los pacientes que clínicamente presentan edema, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, entre otras. Otra de las grandes complicaciones es la hiperpotasemia. Esta se presenta a partir del estadio número 3 y por diversos factores como la disminución del filtrado glomerular, fármacos, diabetes, que lo que van a hacer es aumentar el riesgo de que se presente esta hiperpotasemia. Otra de las grandes complicaciones son las cardiovasculares, y en este hilo de complicaciones es importante añadir que muchas de las guías coinciden en que, aunque hay una evolución silenciosa en la insuficiencia renal, el paciente puede experimentar progresión renal y morbimortalidad cardiovascular. Estos estudios muestran que la probabilidad de que el paciente con insuficiencia renal fallezca de complicaciones cardiovasculares es mucho mayor que la progresión del fallo renal terminal. Además, también coinciden en que las complicaciones cardiovasculares, cardíacas, cerebrales y vasculares periféricas son de las más frecuentes que se presentan. La principal causa de muerte de los pacientes en la etapa prediálisis y diálisis es la enfermedad cardiovascular. Continuamos con los tratamientos que se utilizan para el paciente con insuficiencia renal crónica. Como ya sabemos, la enfermedad renal crónica es una enfermedad renal terminal. Y dentro de esta enfermedad se pueden utilizar distintos tipos de tratamiento. Dentro de ellos encontramos lo que es el tratamiento conservador como número 1. El tratamiento conservador es un plan que sirve para tratar los síntomas de la enfermedad renal terminal mediante fármacos, cambios en el modo de vida y otros tratamientos. Es decir, en este tipo de tratamientos no se reemplaza la función renal, no se hacen diálisis y los riñones dañados del paciente siguen deteriorándose. De esta manera, el tratamiento permite que los riñones sigan funcionando el tiempo que la enfermedad renal lo permita. La decisión de optar por el tratamiento conservador debe ser una decisión consensuada con la persona que padece la enfermedad y la familia. A las personas que se le propone el tratamiento conservador en lugar de un tratamiento sustitutivo pueden presentar otros problemas médicos o un estado de salud delicado, como ser una persona de edad avanzada, padecer otras enfermedades graves o seriamente invalidantes que ofrecen un mal pronóstico o tener una expectativa de vida no muy larga. Es posible que en estas circunstancias estas personas consideren insuficientes los beneficios de la diálisis para el manejo de su enfermedad en comparación con el esfuerzo que ésta conlleva, y por este motivo ellas optan por el tratamiento conservador. Dentro de los otros tratamientos que se le ofrece al paciente encontramos tratamiento renal sustitutivo. Este se subdivide en lo que son las diálisis y entre diálisis o trasplante. Y dentro de la diálisis podemos encontrar una hemodiálisis hospitalaria, hemodiálisis domiciliaria, diálisis peritoneal automatizada y una diálisis ambulatoria. Como ya sabemos, la enfermedad renal es una patología crónica que en los momentos más graves lleva al paciente a decidir por un tratamiento renal sustitutivo. Y como ya habíamos dicho, dentro de estos tratamientos sustitutivos encontramos lo que es la hemodiálisis. La hemodiálisis constituye una modalidad terapéutica de sustitución de la función renal. Es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre, como lo hacen los riñones cuando están sanos o cumplen su función normal. Esta hemodiálisis ayuda a controlar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre, como el potasio, el sodio y el calcio. Hay que tener en cuenta que la hemodiálisis no es una cura para
No es una cura para la insuficiencia renal, pero puede ayudar a que el paciente se sienta mejor y tenga una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué sucede durante la hemodiálisis? Durante la hemodiálisis se bombea la sangre a través de un filtro conocido como dializador fuera del organismo. El dializador también se conoce como riñón artificial. Al comienzo del tratamiento de hemodiálisis, una enfermera o un técnico de diálisis especializado colocará 2 agujas en el brazo del paciente. Cada aguja de estas está sujeta a un tubo conectado a la máquina de diálisis. La máquina de diálisis bombeará la sangre a través del filtro y la devuelve al organismo de esta manera. Durante el proceso, la máquina de diálisis verifica la presión arterial y controla qué tan rápido fluye la sangre a través del filtro y se extrae el líquido del organismo. ¿Qué pasa con la sangre del paciente mientras está en el filtro? La sangre pasa por un extremo del filtro y entran muchas fibras huecas muy delgadas. A medida que la sangre pasa a través de las fibras huecas, la solución de diálisis pasa en dirección opuesta en el exterior de las fibras. Las toxinas de la sangre pasan a la solución de diálisis y la sangre filtrada permanece en las fibras huecas y regresa al organismo. Entonces aquí también surge otra pregunta. ¿Puede el dializador hacer todo lo que los riñones del paciente alguna vez hicieron? La respuesta sería no. La hemodiálisis puede reemplazar parte de la función renal, pero no toda. La diálisis va a ayudar a mejorar el nivel de energía del paciente y los cambios que realice en su dieta también pueden ayudar a sentirse mejor. También limitar la cantidad de agua y otros líquidos que el paciente bebe y absorbe a través de los alimentos puede también ayudar a evitar que se acumulen demasiados líquidos en el organismo durante el tratamiento. También se hace necesario mencionar que la hemodiálisis generalmente se realiza 3 veces por semana, 4 horas al día. Y ahora vamos a continuar con las complicaciones de la hemodiálisis. Dentro de estas encontramos la estenosis o trombosis y trombosis. Aquí se presencia una ausencia de flujo en el absceso y el tratamiento generalmente es quirúrgico o por recambio. También encontramos lo que son las infecciones que pueden ser local o también sistémicas con una sepsis generalizada. También dentro de las complicaciones encontramos lo que es la hemorragia por aneurisma, rotura de la anastomosis o exceso de anticoagulación. También encontramos lo que es la insuficiencia cardíaca por alto gasto. Esta se produce por desviación de mayor de 20% de gasto cardíaco por el acceso vascular. Se diagnostica al detectar el acceso y observar una disminución en la frecuencia. El tratamiento que se le da es quirúrgico para reducir el flujo a través del acceso. Dentro de las complicaciones también encontramos lo que es la embolia gaseosa, entrada de aire del circuito extracorpóreo en el sistema vascular. La clínica va a depender de la posición en el momento. Si el aire se dirige a la parte más elevada, si es sentado al sistema nervioso por vía venosa, esta va a aumentar la presión intracraneal, convulsiones, puede producir coma y en los peores casos la muerte. Otro de los tratamientos es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es un tratamiento para la insuficiencia renal que utiliza el revestimiento del abdomen o vientre del paciente para filtrar la sangre dentro del organismo.
Unas pocas semanas antes de comenzar la diálisis peritoneal, el cirujano le colocará al paciente un tubo blanco llamado catéter en el abdomen. ¿Cómo funciona? Cuando comienza el tratamiento, la solución de diálisis, agua con sal y otros aditivos, fluye desde una bolsa a través del catéter hasta el abdomen. Cuando la bolsa se vacía, se desconecta el catéter de la bolsa y se tapa para que el paciente pueda moverse y realizar sus actividades normales. Mientras la solución de diálisis está dentro del abdomen, absorbe las toxinas y el exceso de líquido del organismo. Después de unas horas se drena la solución y las toxinas del abdomen a la bolsa vacía. Se puede desechar la solución usada en un inodoro o una tina. Luego se vuelve a comenzar con una nueva bolsa de solución para diálisis. Cuando la solución está fresca, absorbe las toxinas rápidamente y a medida que pasa el tiempo el filtrado disminuye. Por esta razón se debe repetir el proceso de vaciar la solución usada y volver a llenar el abdomen con una solución fresca de 4 a 6 veces al día. Este procedimiento se llama intercambio. El paciente puede hacer sus intercambios durante el día o por la noche usando una máquina que bombea el líquido para adentro y para afuera. Para obtener los mejores resultados es importante que el paciente se haga todos sus intercambios según lo prescriba el médico. La diálisis no es una cura para la insuficiencia renal, pero puede ayudar a que el paciente se sienta mejor y viva más tiempo. Las principales complicaciones de la diálisis peritoneal son las infecciones del túnel y del sitio de salida, infecciones peritoneales, las fugas y la difusión del catéter. Otro de los tratamientos para insuficiencia renal crónica es el trasplante renal. El trasplante renal es el tratamiento de elección de los pacientes con insuficiencia renal en estadio 5. Al compararse con la diálisis, los pacientes trasplantados tienen mejor resultado en supervivencia, costo, efectividad y calidad de vida. Estos buenos resultados no parecen ser diferentes para pacientes de elevada edad. ¿Cómo se realiza? El trasplante renal consiste en colocar el riñón de otra persona en el cuerpo de un paciente mediante una cirugía. El injerto es colocado en el interior de la parte baja del abdomen y generalmente se conecta a la arteria y vena renal del injerto a la arteria ilíaca externa y la vena ilíaca del paciente. Independientemente si el riñón del donante es izquierdo o derecho, se opta por alojarlo en una situación heterotópica, que significa otro lugar. Es decir, estará colocado en un sitio directamente al habitual, normalmente en fosas ilíacas derechas. La sangre del paciente fluye a través del riñón trasplantado y este comienza a producir orina y a realizar sus funciones. La donación de este trasplante puede provenir de un familiar, puede ser un papá, una mamá, un hermano que sea compatible con el paciente, o también puede provenir de una persona que haya fallecido y que sea donadora. Ahora vamos a continuar con el tratamiento farmacológico de la insuficiencia renal crónica. Los fármacos que se pautan en una persona con una enfermedad renal crónica pertenecen a los siguientes grupos. Uno de los primeros grupos que encontramos son los hipotensores, que estos fármacos se van a utilizar para el control de la presión arterial en estos pacientes. Otro de los grupos son los diuréticos. Estos fármacos se utilizan para intentar mantener un buen volumen de la orina y evitar la retención de líquidos en este paciente. También encontramos lo que son los quelantes del fósforo, que son medicamentos que reducen la absorción del fósforo para evitar que se acumulen en el organismo del paciente. También podemos encontrar los suplementos de calcio, vitamina D,
Y otro de los tipos de fármacos es la eritropoyetina, que esta proteína segregada principalmente por el riñón en el adulto y por el hígado en el feto, que estimula la producción de glóbulos rojos. Como ya no va a ser secretada, es necesario administrársela al paciente. Otro de los fármacos son los quelantes del potasio, que estos van a ayudar para reducir la absorción del potasio de la dieta, para que no se presente una concentración elevada de este potasio en sangre, ya que es peligroso. Otro de los fármacos que se utilizan en el paciente con insuficiencia renal son los inmunosupresores. En caso de que el paciente haya sido trasplantado, se deben tomar estos fármacos para evitar el rechazo del trasplante renal. El papel del profesional de enfermería. El objetivo primordial del enfermero en el cuidado del paciente renal debe ser primeramente formar parte del equipo multidisciplinar para dar así un adecuado tratamiento y en segundo lugar realizar siempre acciones y cuidados que estén en todo momento integrados en el marco de las siguientes indicaciones. Número 1. Potenciar los autocuidados y la autonomía del paciente. Conservar el mayor tiempo posible la función renal, retrasando en lo posible la progresión de la enfermedad. Disminuir la comorbilidad. Coordinar la planificación del acceso vascular y catéter peritoneal. Programar entrada en técnica sustitutiva elegida, evitando complicaciones y uso de accesos temporales. Disminuir los costos sanitarios. En la fase más elevada de la enfermedad, cuando la enfermedad renal del paciente está en los estadios 4 o 5, debemos dar información acerca de todas las opciones de terapia renal sustitutiva anteriormente comentadas. Es conveniente disponer para la explicación de las técnicas de material educativo, por ejemplo, elegir folletos como de medios audiovisuales si las características del paciente así lo recomiendan para utilizarlo. Del mismo modo, se considera importante por parte de enfermería el control y seguimiento de los factores de riesgo cardiovasculares asociados con la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes mellitus y el tabaquismo según los objetivos que se establezcan. Enfermería debe fomentar siempre los estilos de vida saludables, recomendación del ejercicio físico regular, de una ingesta de alcohol nula o moderada, así como revisar que se realicen las pruebas analíticas, ecográficas renales, ecocardiograma protocolizados y pruebas pertinentes que el paciente requiera. Enfermería en la sesión de hemodiálisis. Para analizar la actuación de profesión de enfermería en la sesión, vamos a seguir una serie de pautas en orden cronológico desde la llegada del paciente a la unidad de hemodiálisis hasta el final completo de esta sesión. Hay que partir de la proporción de dar una última asistencia de enfermería para lograr el bienestar del paciente, realizando todos los cuidados para satisfacción de sus necesidades. Antes de recibir al paciente en la propia sala de hemodiálisis, enfermería o el profesional de enfermería habrá comprobado los sistemas y que las máquinas funcionan correctamente y se encuentran bien desinfectadas. El enfermero o la enfermera recibirá al paciente desde que el paciente llega a la unidad donde va a recibir la sesión de la hemodiálisis hasta que se va. Antes de comenzar la sesión de diálisis, hay que determinar el peso corporal. El peso del paciente hay que restarle el peso seco y el resultado es el peso que hay que quitarle al paciente. El peso seco es el peso después de la diálisis, con lo cual la presión arterial es óptima. En ausencia tanto de datos clínicos de sobrecarga de volumen como de síntomas de hipotensión ortostática, y además el paciente permanece normotenso hasta la sesión siguiente.
en ausencia de medicación antihipertensiva. Enfermería le tomará todas las constantes vitales, temperatura, pulso, presión arterial al paciente. El profesional de enfermería debe conocer la historia del acceso venoso y realizar su correcta función, minimizando los factores de riesgo y detectando los posibles problemas. En cuanto a los cuidados prepunción, debemos observar la higiene, el trayecto venoso, la existencia de hematomas, estenosis, aneurismas, edema, isquemia, infecciones, entre otras. Vamos a evitar funcionar zonas enrojecidas con exudado o hematoma o con pérdida de la integridad cutánea. Durante la sesión de hemodiálisis se evitará manipular las agujas. Si hay que hacerlo, siempre con la bomba parada. Se deben tomar las constantes inmediatamente después del inicio de la diálisis y posteriormente cada hora, siempre y cuando lo precise el estado del paciente, especialmente la tensión arterial. Cuando la diálisis llega a su fin, se debe retornar la sangre al paciente. En la extracción de las agujas hay que tener sumo cuidado con el fin de evitar desgarro. La hemostasia de los puntos se realizará ejerciendo una ligera presión para evitar las pérdidas hemáticas sin ocluir el flujo sanguíneo. Cuidados de enfermería en el paciente con post-trasplante renal. Los cuidados de enfermería van a ir dirigidos a, primero, detectar de forma precoz cualquier complicación. Segundo, evitar infecciones. Tercero, disminuir la ansiedad del paciente y la familia. Como cuarto, educar al paciente y a la familia para el autocuidado de este mismo. Debemos realizar unos controles rutinarios. Dentro de estos irá incluido la toma de signos vitales como es la tensión arterial, el pulso, temperatura, la diuresis y drenajes, verificar diuresis y drenaje. También registramos toda la medicación e incidencia y pautas y los analgésicos indicados para hacer más confortable el postoperatorio. Dentro de la reposición de líquidos, excepto contraindicaciones, se repone la misma cantidad de líquidos que la diuresis de la hora anterior en forma de suero. Si la diuresis es menor de 50 milímetros por hora, se repone en la hora siguiente la diuresis horaria más de 20 milímetros. Si la diuresis oscila entre los 50 y 150 milímetros por hora, la reposición será del mismo volumen en la hora siguiente. Si la diuresis está entre las 150 y las 400 milímetros por hora, reponemos el volumen de la diuresis menos de 50 ml. Y si la diuresis es de 400 a 600 milímetros por hora, se repone durante la hora siguiente la mitad y si persiste la poliuria, se avisa al nefrólogo. Hay que estar alerta. En los primeros días es frecuente que los pacientes presenten alteraciones, por tanto, vigilaremos los drenajes hemáticos, la hipotensión, dolor brusco e intenso, sangrado del apósito, respuesta inadecuada de la diuresis, si el paciente manifiesta fiebre, alteraciones analíticas, obstrucción de vías, sonda vesical, catéter de nefrostomía y drenaje. En caso de que se presente cualquier alteración, actuaremos lo más rápido posible sin olvidarnos de dejar todo reflejado en los registros de enfermería. En la prevención de infecciones, en este apartado de nuestro protocolo, se hace referente a la prevención de las infecciones en cuanto a sonda vesical, vías venosas, curaciones de las heridas, fisioterapia respiratoria. En cuanto a las sondas o sondajes vesicales,
fijamos sonda, vigilamos la permeabilidad, manipulamos lo mínimo imprescindible y con medidas asépticas. También realizamos una higiene exhaustiva del meato urinario. Los cultivos se realizarán según protocolo y ante la presencia de signos o síntomas de infección y se retira entre 4 a 6 días según lo prescriba el médico. Vías venosas centrales. Aquí vamos a fijar la vía, protegemos la inserción y conexión con gasas estériles impregnadas en iodopovidona. Ponemos fecha del apósito, inspeccionamos si se presentan dolores o distemia, tomamos un cultivo ante signos o síntomas de infección siempre que se retira la vía. Desinfectamos el sistema antes de administrar cualquier solución al paciente e informamos si se presenta alguna alteración. En cuanto a la herida quirúrgica, si el apósito está limpio no se cambia hasta de 3 a 4 días, esto depende de las instituciones, salvo que tenga que realizarse alguna prueba diagnóstica. De no ser así, se cambia según las necesidades y manteniendo siempre el apósito seco. Ante la presencia de dolor o distemia, se inspecciona la herida exhaustivamente y si es preciso se toma muestra para el cultivo. En el apósito de la herida ponemos siempre la fecha de la curación y en los registros de enfermería la evolución del paciente. En cuanto a la deambulación, con esta deambulación se va a hacer con el objetivo de prevenir los problemas circulatorios y facilitar la ventilación. Procuramos una movilización precoz. En las primeras 24 horas animamos al paciente a hacer ejercicios con las extremidades inferiores y realizamos cambios posturales, salvo contraindicación. Se eleva a las 24 o 48 horas y empieza a caminar progresivamente según tolere el paciente. En cuanto al post-trasplante, si el paciente no orina por una necrosis tubular aguda, se le anima y se le explica que el injerto antes de funcionar tiene que recuperarse de las lesiones producidas en el proceso y que unos días de 1 a 4 semanas empezará a orinar. Si tiene rechazo agudo, se informa de que tiene tratamiento y es una complicación habitual en el trasplante. Prestamos en todo momento apoyo psicológico. Si detectamos que nuestra ayuda no es suficiente, se lo comunicamos al resto del equipo por si requiere apoyo psicológico especializado. Si la evolución es buena, a las 48 o 72 horas de la intervención se inicia el programa educativo. Se le explica todo el tratamiento haciendo hincapié en los inmunosupresores y sus efectos secundarios. Antes del alta, se le explica la necesidad de autocontrol en su domicilio, vigilando los siguientes síntomas: fiebre, vómitos, diarrea, dolor en la zona del injerto, edemas, disminución de la diuresis, fatigas, hipertensión arterial, entre otros síntomas. Y ya como conclusión, es importante la implementación y evaluación de las guías de buenas prácticas de enfermería en los pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica, ya que es una enfermedad prevalente con grandes complicaciones asociadas que provocan grandes cambios a nivel físico, psicológico, social y afectivo, no solo en el paciente, sino también en sus familiares. Por esto es fundamental el papel que ejerce el personal de enfermería, principalmente en la educación para la salud y la promoción del autocuidado. Debe fomentar los estilos de vida saludable y controlar los factores de riesgo íntimamente relacionados con las enfermedades para prevenir complicaciones e identificar de manera precisa
los resultados positivos y las dificultades de esto. Esta es nuestra bibliografía y muchas gracias a todos por su atención prestada.